Autorización número 2761. CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Buscabas un auto con tecnología, diseño y potencia? El Gran Outlet Bike es tu oportunidad. Financiamientos y precios inmejorables. Descubre el X35, un SUV espacioso y versátil. Sorpréndete con la tecnología y el diseño del X55. O decídete por la elegancia y confort de nuestro sedán U5 Plus. Bike, hechos para romper mitos. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 47 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia a un reconocido experto con larga trayectoria en Colombia por sus aportes en el tema de seguridad, a sabiendas de la gran experiencia que tiene Colombia de haber vivido conflictos y la incursión de grupos irregulares durante décadas. Sin embargo, esta experiencia ha servido para tomar acciones y enfrentar a estos males. ¿Cómo ve la situación, partiendo de esa experiencia del conflicto armado en Colombia, lo que vivimos en el Ecuador? Muy buen día. Buenos días y gracias por la invitación. Grato estar aquí. Bueno, lo primero es que, digamos, hay unas decisiones políticas que son importantes para asumir un problema tan grave como es el tema del crimen organizado. No estamos hablando de unos delitos de oportunidad, que era lo que caracterizaba la anterior seguridad ciudadana. Hoy estamos hablando de unas estructuras criminales cada vez más organizadas y en algunos casos grandes mafias. Y particularmente el elemento del narcotráfico marca la diferencia. Y marca la diferencia para toda América Latina, no solamente para Ecuador, sino también para Colombia y otros países. Y para enfrentar eso, lo primero que hay que hacer, y quizá desde el punto de vista de política pública, es reconocer el problema. Reconocer que se tiene un grave problema y que el Estado debe asumirlo. Y ahorita me voy a decir por qué el Estado, y no solamente el gobierno, sino el Estado en su conjunto debe asumirlo. Lo primero es reconocer el problema, y creo que el presidente Daniel Noboa lo primero que hizo fue reconocer el problema. Es decir, estamos ante unos grupos que no son cualquier grupo delincuenciales. No es la delincuencia común, no es gente que sale muerta de hambre a conseguir algunos recursos, no, es gente muy organizada y con mucha plata y con estructura criminal detrás. No solamente internacional, sino transnacional. Reconocer que hay un crimen transnacional actuando en la región, y particularmente en los países de la región, pero particularmente también en Ecuador. Lo segundo, voluntad política para enfrentarlo, o sea, decisión política. Y creo que eso lo tuvo, y lo tiene el presidente, y lo tiene su equipo, la ministra, el ministro de Defensa, y quienes han venido trabajando el tema. Tienen voluntad política para enfrentarlo. Lo tercero, trabajo en equipo. Esto no puede seguir trabajándose únicamente desde la mirada de la policía o de las fuerzas militares, sino que hay que integrar esos equipos para enfrentar precisamente esta criminalidad completamente organizada. Y ojalá se pudieran integrar otras instituciones, no solamente del Ejecutivo, sino del Poder Legislativo e inclusive del Poder Judicial, que eso es importante, y ahí es donde entra el tema de Estado. Y lo cuarto es el tema de resultados. Y lo que a mí particularmente me sorprende en términos de resultados es que en 10 meses tengan resultados que a nosotros nos costó varios años lograrlos. O sea, lograr una reducción del 20% de los homicidios o de 18% de los homicidios no se logra de la noche a la mañana.
A mí me sorprende esto porque el año pasado yo tuve oportunidad de hablar con un servidor público del gobierno de Ecuador y me decía, no, mire, las proyecciones que nosotros tenemos es que este año, eso fue más o menos como hacia octubre, el año pasado, ya casi un año, este año va a finalizar como una tasa cercana a 40, o sea, 2023, decían, una tasa, pero la proyección que tenemos es que para el 2024 esté cercana a 60. Yo decía, no puede ser posible que ustedes estén planeando el aumento. Cuando uno trabaja en estos temas y en cualquier tema, esos niveles. Claro. Si a mí me contrata un empresario que tiene pérdidas del 25% de la mercancía y yo le digo, no, es que con mi gerencia usted va a tener el año que usted me contrate, yo le voy a entregar su empresa con una pérdida de 35%. ¿Usted cree que me contratan? Pues no, porque tiene pérdidas de 25 y yo le prometo 35%. No me van a contratar. La idea es hacia la baja. Y esa era la proyección. Pero en primeros 10 meses de gobierno hay una reducción cercana al 20%. Son 1.300, 1.400 personas menos asesinadas en Ecuador. Y son mucha gente. Y como siempre digo, si ahí el hijo de uno estuviera dentro de los muertos, es muchos los números. Porque entra mucho, ¿cuántas familias sufren realmente ese tipo de hechos? Entonces, ese es un logro importante. El otro tema es cómo sostener eso. Y yo creo que de manera específica, ahí es donde entra el tema de Estado. Esta no es solamente una responsabilidad del Ejecutivo, del presidente Daniel Noboa, de la ministra Mónica Palencia, del ministro de Defensa. El Ejecutivo está haciendo la tarea. Consiguió recursos, ha venido fortaleciendo la policía, ha venido haciendo con lo que tiene, con lo que hay. ¿Dónde está el legislativo? ¿Dónde está la Asamblea? ¿Dónde está el Congreso? Pues en Colombia lo llamamos el Congreso de la República. ¿Dónde están las leyes que se están tramitando antimafia, anticrimen organizado, para enfrentar el terrorismo, para el lavado de activos? ¿Dónde están las normas que atacan la criminalidad y que le dan instrumentos a los jueces y a los magistrados para tomar decisiones? No veo esas normas. ¿Dónde está la iniciativa parlamentaria hacia esa línea? Ese es un elemento que hay que decir. Ahí hay una responsabilidad porque es un problema de país. No es un problema solamente de gobierno. Es un problema de Estado, es un problema de país. ¿Qué pasa con la rama judicial? ¿Qué pasa con los jueces? Pero penosamente no ha acompañado la justicia, ni la Asamblea, por cierto, ni la justicia, porque vemos hoy una serie de casos emblemáticos: purga, plaga, metástasis, obstrucción de la justicia, independencia judicial, en donde han estado involucrados. Ayer daba cuenta el órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura que al menos 25 operadores de justicia han sido destituidos y que están muchos en la cárcel, muchos que confesaron su alianza con el narcotráfico y los grupos delincuenciales organizados. Es decir, aquí ya no son excepciones, son hechos reales. Pues Colombia tuvo que hacer muchas purgas y muchos cambios. Y digamos, en el caso de la policía hubo una reforma en el año 1992, en donde en todo ese proceso más de 10.000 policías salieron. Por distintos problemas, algunos de ellos desde luego vinculados al narcotráfico, pero también indisciplina, violación de derechos humanos y otras tantas cosas que definitivamente pues no les daba mérito. ¿Y para eso cambiaron las leyes? ¿Cómo? ¿Cambiaron las leyes? Claro, porque entre otras cosas... Porque hay un marco jurídico que impide... Hubo que aceptar la reforma a la policía. Inclusive recuerdo el presidente Gaviria que nombra una comisión externa de reforma a la policía y dice, lo que ustedes propongan, así mismo lo voy a mandar. Y era gente importantísima en el país, gente transparente que hizo parte de esa comisión, con las asesorías internacionales, y en 3 meses presentaron un proyecto de reforma. Y el presidente se comprometió que tal y como lo presentaba la comisión, él lo presentaba al Congreso. Y el Congreso tenía que aprobarlo. Y lo aprobaron, la reforma a la policía. Y eso hubo que hacerse. Igualmente ha habido mejora con la Constitución de 1991 también de la justicia. En los años 2008, 2007, comienzos de este siglo, más de 60 congresistas vinculados a grupos paramilitares y ligados también en cierta manera al narcotráfico terminaron en la cárcel. O sea, es una porque hubo una justicia que actuó. Pero yo sí creo que la gran mayoría de personas, de los servidores públicos, son gente buena, son gente transparente, pero con miedos. Pero hay que darle todo ese apoyo para que efectivamente puedan funcionar. Y hay que buscar que todas las ramas del poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, actúen en consonancia, porque lo que está en riesgo aquí es el país, lo que está en riesgo es la democracia.
Doctor Guacero, cierto es que se ha reducido, como usted señalaba, los homicidios intencionales en el país. Sin embargo, en el imaginario colectivo siempre pesa el crecimiento de extorsiones, del robo menor en el país. ¿Cómo enfrentar esos males? Son distintas las modalidades delictivas, y una cosa que tiene el narcotráfico es que no solamente llega como con la droga tratando de sacarla hacia otros países, sino también creando un mercado local de consumo. Eso ha venido sucediendo en toda América Latina, en todos los países, no es solamente Ecuador. Hacia Chile también está saliendo, hacia Argentina está saliendo, hacia Brasil está saliendo, Venezuela ni se diga, con el cartel de los soles, funcionarios activos ahí con Maduro pertenecen a los carteles de la droga. Y hacia Centroamérica, México, en fin, esto ha sido una peste, podríamos decir, que ha copado todo el territorio. Y digamos, en ese tipo de problema, el tema es cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a trabajar, o sea, cómo vamos a enfrentar el tema. No solamente, este es un problema regional, o sea, supera las capacidades de un Estado, de ahí que hay que tener alianzas específicas con Estados Unidos, por ejemplo, con los países europeos, con las agencias internacionales de inteligencia, porque estamos ante un crimen transnacional. Entonces, hay que hacer ese reconocimiento, que ya se hizo, afortunadamente, y comenzar a enfrentarlo con lo que se tiene. ¿Dónde llegar? Colombia realmente ha tenido altibajos, pero en estos 30 años logra pasar de una tasa de 84 homicidios por cada 100.000 habitantes. En los últimos años se ha mantenido en 26, no hemos logrado bajarla. Ha faltado también decisión, ha faltado fuerza, y desafortunadamente en Colombia se están activando muchos de los problemas que creíamos que ya estaban superados, desafortunadamente. ¿Cuáles, por ejemplo? Grupos cada vez más organizados. Las famosas disidencias dominan territorios, controlan poblaciones y toman y están desarrollando toda esa actividad criminal alrededor de la minería ilegal, alrededor del narcotráfico y de otras tantas rentas criminales. Ya en Colombia no hay grupos revolucionarios, no hay grupos guerrilleros. El único grupo que queda con cierta ideología política es el ELN. Y a ellos se les podría dar, digamos, una consideración de que tienen una plataforma política. ¿Pero también no tienen conexiones con el narcotráfico? No, están más untados, están más metidos, hasta el cuello están metidos. Todavía mantienen una ideología política, pero se metieron completamente con el narcotráfico. Sus frentes están dedicados exclusivamente a la minería ilegal, al narcotráfico, y menos a hacer la revolución o a la toma del poder. Eso ya pasó a la historia. Pero los otros sí son mafia completa. Mafia completa, o sea, son narcotraficantes, no son grupos armados guerrilleros, no, eso, las disidencias de Iván Mordisco, las de Iván Márquez, las de, digamos, los distintos grupos que hay, los comandos de la frontera, no son grupos guerrilleros, son grupos mafiosos dedicados exclusivamente al tema del narcotráfico. Eso hay que, se sabe perfectamente y hay que atenderlo de esa manera por parte del Estado. Eso ha provocado que haya territorios en donde la fuerza pública no está ingresando. No está ingresando. Ya hoy, la semana pasada, hubo una acción, digamos, vista, porque ya el ejército venía trabajando ahí, sobre el Cauca, el cañón del Micay, el Plateado, Argelia y demás, en el Cauca, para tratar de darle golpes contundentes a la organización, a las disidencias de Mordisco. Pero nos demoramos. Bueno, pero ya el tiempo pasado pasó y ojalá se sostenga no solamente esa acción ahí en el Cauca, sino en 5, 6, 7, 8 regiones del país que están siendo controladas por estos grupos. Doctor Guacero, en el Ecuador también tenemos el problema, no solo el narcotráfico, el decomisar 300, 400 toneladas es una cifra enorme, lo cual refleja cuánto estará pasando hacia el exterior. La minería ilegal, que es una carga en donde están vinculados estos grupos delincuenciales organizados. ¿Cómo involucrar, usted decía, a la institucionalidad completa? Porque aquí juegan, y usted tuvo una experiencia de lo que hemos hablado en ocasiones anteriores, cuando usted asesoró hace años a la Alcaldía Mayor de Bogotá, es decir, se involucraba a todos los sectores, los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo lograr articular para que todos sean parte de esta lucha? Parte de esa experiencia es la que hemos venido trabajando con asesorías con el propio gobierno y es de manera particular, no solamente se requiere esa acción contundente de la policía y de las fuerzas militares y tratar de controlar las cárceles y demás, sino que de hecho hay que trabajar con los prefectos, hay que trabajar con los alcaldes,
con las provincias, con los municipios, pues con los cantones, con las provincias, absolutamente con todos, para mirar cómo Déjeme decir, usted tuvo hace 20 años colaboró con la alcaldía de Paco Moncayo y funcionó de alguna manera, se creó la dependencia de seguridad, es decir, comenzó a funcionar. ¿Por qué no retomar eso? Yo trabajé con el general Paco Moncayo siendo alcalde. También trabajé con Jaime Nebot y hace poco trabajé con el alcalde de San Borondón, con Juan José Yunes. Y de verdad que hay decisión, o sea, hay alcaldes y hay prefectos que quieren enfrentar el problema, que quieren atender el problema, y hay que trabajar con ellos para mirar cómo en equipo solucionamos. Ellos tienen unas tareas importantes desde el punto de vista de prevención, pues son esas las que hay que también desarrollar. El gobierno está desarrollando una estrategia integral que busca integrar todas estas autoridades, pero también acciones de prevención en temas de seguridad, porque no solamente es perseguir la mano dura, sino también mirar cómo evitamos que algunos niños, niñas y adolescentes se terminen vinculados a estos grupos criminales, porque si no se hace nada, pues van a terminar vinculados a actividades criminales y eso va a ser mucho más dramático. Entonces hay que trabajar en programas integrales de seguridad y convivencia, y es hacia donde se está apostando. La experiencia colombiana, la experiencia que he tenido en otros países y particularmente aquí, lo que nos mostraba es: no podemos atender esto solos. Los alcaldes me decían, pero es que este no es mi problema, pero me está afectando y está afectando a mis ciudadanos, está afectando a los ciudadanos de Guayaquil, los ciudadanos de Quito. ¿Qué hacemos? Pues convoque a la corte, convoque a los jueces, convoque a la policía, convoque a la armada, convoque para que se comprometan en conjunto como claro, y trabajar todos los meses en equipo. Cada quien no se le está pidiendo que hagan cosas distintas a las que la Constitución y la ley les dice que deben hacer. ¿Cierto? Cada quien hace lo que le corresponde, lo hace de la mejor manera y responde por los resultados. Ahora, las administraciones están dispuestas también a meter recursos. Entonces, esos recursos hay que potencializarlos en ese trabajo en equipo. Y hacia allá es que se pretende ir. Es un trabajo importante, son unos logros importantes esta reducción de los homicidios, pero hay que potencializarlos. Y sobre todo, algo muy importante, ¿cómo sostener eso hacia futuro? Este año Ecuador podría pasar de tener una tasa de 44.5 homicidios por cada 100.000 habitantes del año pasado a una tasa 35 homicidios. El tema es en 2024, ¿cuál va a ser la tasa? 30, 25. Pero eso requiere esfuerzo de mucha gente. Y del Estado en su conjunto, insisto, este no es un problema solamente del presidente. Es también un problema del legislativo, que debería estar promulgando las leyes y normas que corresponden para atacar el crimen organizado. Esa es una tarea que le corresponde a la... Y el sistema judicial. Y el sistema judicial, que desde luego debe aplicar justicia como corresponde. Yo creo que hay jueces, que hay fiscales, que hay gente honesta, valiente, que está dispuesta a hacer su trabajo. Claro, la propia fiscal general, Diana Salazar, que valientemente ha enfrentado a estos grupos. Es admirable. Yo sí creo que este no es un tema de supermanes, pero sí se requiere personas. Yo tengo que decirlo aquí, yo admiro, y la admiré desde el primer día que la conocí a la ministra del Interior, a la doctora Mónica Palencia. Desde el momento en que hablamos, sentí que era una persona que sabía del tema y que tenía la suficiente autoridad moral e intelectual para afrontar retos en esa línea. ¿Y pensar que ahora quieren tumbar en la Asamblea? Sería una equivocación. Y una equivocación porque realmente lo que se está golpeando es la seguridad. Porque para tener logros en materia de seguridad se requiere gente que esté dispuesta, claro, inclusive a colocar su vida. O sea, es una cosa terrible. Ojalá no fuera así nunca. Ojalá no fuera nunca. Imaginémonos los grupos delincuenciales organizados de narcotráfico felices sacando a la ministra del Interior con los votos de la Asamblea Nacional. Pues la verdad es que yo aspiro a que ese escenario no se dé. Pero esos son, digamos, sentimientos que tiene uno y ojalá no se den. Porque es que esto no es solamente, esto también es de personas, esto es de servidores públicos. Yo en Colombia tengo una experiencia cercana a los 16, 17 años como servidor público.
Y he regresado varias veces a trabajar los temas de seguridad. Y les puedo decir que como consultor gano más y tengo menos problemas. Pero regreso porque me gusta. O sea, las veces que he regresado, trabajo más, tengo más problemas y gano menos. Pero tengo resultados. Y eso para mí es gratísimo. O sea, que a mí hoy pueda decir que me entregaron una ciudad con una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes y 9 años después, producto del trabajo en equipo con todas las instituciones y con mucha gente, entregamos una ciudad con una tasa de 23 homicidios y hoy la ciudad tiene una tasa de 12. Eso no me lo quita nadie. Ese orgullo no me lo quita nadie. Ni siquiera la plata que recibí. ¿Hablamos de Medellín? Hablamos de Bogotá. Pero también estuve en Medellín trabajando en la época dura, básicamente en los procesos de paz en Medellín, en esa época de los 90, y posteriormente asesor de varios alcaldes de Medellín. Bien, al doctor Hugo Acero, un gusto tenerlo en nuestros estudios en la revista de Opinión Democracia. Le comprometo públicamente la próxima semana para seguir hablando de estos temas tan fundamentales, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, por la presencia de los grupos delincuenciales organizados del narcotráfico y también la narcopolítica que en su momento ha vivido Colombia. Muy amable, Hugo. Gracias por la invitación y si puedo, claro que con mucho gusto estaré aquí y vamos a hacer todos los esfuerzos. Bien, les anunciamos el segmento Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quisiera recomendarles el programa Controversia en Escena este sábado 8 horas. Vamos a abordar los problemas de la movilidad, los altos niveles de siniestralidad y accidentes de tránsito y el impulso a la educación vial. Con esto cerramos, ya viene el segmento Clarito Está y les recomendamos luego en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, feliz viernes, feliz fin de semana. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio Clarito Está. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa, a este nuevo programa de Clarito Está, donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos... Clarito está, que estamos en Clarito está. Clarito está, que estamos contentos de estar con ustedes y hoy día así, nuevamente usando el famoso término a bocajarro. A bocajarro, Sebastián, de una. A bocajarro, te voy a botar un dato que tú no has visto antes. Dale. 35 teravatios. Esos son muchos vatios. Sí, es muchos vatios. Ya. En realidad son 35 teravatios hora. ¿Ya? 35 teravatios hora fue la producción y consumo de energía eléctrica del Ecuador el año pasado. En el año 2023 el Ecuador produjo y consumió 35 teravatios de electricidad. Ok. Y aquí es 35 teravatios. Okay. 35 teravatios de eso, es un montón de... A ver, si no me equivoco, y aquí si es que hay algún ingeniero eléctrico gentil que nos escuche y nos quiera corregir, estaremos encantados de oír cualquier corrección. No se olvide, estamos en el Twitter, somos @Clarito está en el Twitter. Pero 1 teravatio son 1000 megavatios. 1 megavatio son 1000 kilovatios. Y por lo tanto, 1 kilovatio es 1000 vatios. Ok. Entonces 1 teravatio es un montón de vatios. Ok, haga usted la cálculo. Pongan los ceros que la quieran. producción eléctrica y consumo eléctrico el año pasado en el país, consumo, no más bien, no es la producción, no es el consumo puede ser un poco menor, porque hay energía desperdiciada, pero la producción de electricidad en el país del año pasado fue de 35 teravatios. Y de ahí es bien interesante ver, de ese total, casi 3/4 partes se produjo con energías renovables. Eso es bien interesante. 3/4 de la energía que se consumió el año pasado, cuando antes de que todo se caiga en pedacitos en el sistema eléctrico. Cuando había agua. Cuando había agua, exactamente. Cuando llovía en Cuenca. Sí. Un abrazo a los cuencanos y esperamos que cuando oigan este programa esté lloviendo en su linda ciudad. A cántaros. A cántaros. Y no deje de llover durante varios días. Eso es lo que esperamos para nuestros queridos amigos de Cuenca. Sí. Pero 3/4 partes de la energía producida en el Ecuador fue energía hidráulica, lo que nos convierte en uno de los países con de energía más limpia, porque es raro que un país produzca 3/4 partes de su energía con energías renovables. Ahora, 2% de la energía se produjo con energías renovables no hidráulicas.
Sol, viento, no tengo idea qué otro tipo. Entonces, supongamos que es energía geotérmica, Tal la cual. fuerza de las mareas y otras cosas. O sea, lo que sea. 3/4 partes del total fueron renovables. Ya. 2% son renovables no hidráulicas. Por lo tanto, el 73-72%, casi 3/4 partes, lo produjimos en el país el año 2023. Cuidado, no estamos hablando de este año. Lo produjimos el 2023 en plantas hidráulicas. Entonces, el Ecuador y su energía, la energía generada en el 2023, dependen de la energía hidráulica. Producción de energía eléctrica a través de botar agua. A partir del agua. Agua que la botas desde bien arriba hasta bien abajo en la mayor cantidad posible, y eso A genera alta velocidad. que se mueva a toda velocidad unos generadores, Unas turbinas. Exacto. Entonces, no te olvides, Sebastián, 35 teravatios. Esa es la producción de electricidad. De los cuales 3/4 partes provienen de energías no renovables. O sea, renovables, perdón. Correcto. Renovables. Una cantidad chiquitita son renovables no hidráulicas y el resto, 72-73%, son energía hidráulica. Yo me siento súper contento de saber que producimos un montón de energía limpia. El año pasado. Cuando producimos energía. Cuando teníamos energía, producíamos energía muy limpia. Somos súper limpios cuando producimos. Cuando funcionamos... Pero claramente ahora estamos siendo súper sucios.